Espíritu Santo es el vínculo divino, provisto por Dios mismo para que a partir de la regeneración nos santifique. Es el vínculo dado por Dios, no solo para habilitar a hombres que no creen, pues para que ellos crean, sino que a partir del momento el Espíritu Santo es el vínculo divino que mantiene a un hijo suyo en vida, guía, edificación, fortaleza y protección. No solo el Espíritu Santo ha sido el agente que nos ha regenerado, dándonos la entrada formal al reino de Dios, sino que es quien aplica las sagradas escrituras a nuestros corazones. Cuando hablamos de la palabra conciencia, quisiera aplicarla como lo entendieron nuestros padres antiguos, no es solo en el pensamiento. La conciencia es algo que reposa profundamente en nuestras almas, unas consideraciones del alma. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermano? Puede tomar la escritura y meterla allí en el fondo de nuestros corazones, de tal forma que nuestros íntimos pensamientos empiecen a ser conformados y ya lo que usted piensa o lo que usted desea sea completamente acorde a lo que la palabra de Dios señala o desea. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una función que al menos hasta lo que nos es revelado, esa función se va a cumplir hasta entregar uno a los hijos de Dios en la eternidad. No es una madre, por decirlo, es como una madre que toma a su hijo recién nacido hasta que lo entrega a su esposa. ¿Qué está haciendo esta mujer? Tomó la vida de alguien que todavía no existía, lo guardó en su vientre, lo cuidó, lo crió, lo amó, hasta que lo entregó a cuidado de quien va a ser su esposa de ahora en adelante. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es el agente que nos trajo a la vida espiritual y toda su función la va a cumplir hasta que nos entregue, ya sea el día de nuestra muerte, nos entregue al Señor, o sea, el día de la segunda venida de Cristo, nos entregue al Señor puros, santos y sin mancha. Además de eso, hermanos, el Espíritu Santo cumple una función santificadora en el alma, purificadora, antiséptica, si usted quiere. El Espíritu Santo tiene la función de revertir todo efecto del pecado en nuestras almas. Hermanos, eso de por sí va a doler como cuando usted tiene una herida que ha descuidado, que se ha llenado pues de materia por la infección. No sé, hermanos, si usted esperaría que el médico lo mirara de lejos, se encogiera de hombros y no hiciera nada más. Hay gente que tiene la función desagradable de tomar su mano y hacer lo que sea necesario para sanar estas cosas. El Espíritu Santo produce o hace esto en los corazones de los creyentes, de los hijos de Dios. Él nos va a ver en nuestros pecados y Él no va a mirar hacia otro lado y como si nada estuviera pasando. Él va a tomar uno a uno nuestros pecados y los va a tratar como quien trata una herida. Empezando por esa función, hermano, tan importante que el Espíritu Santo hace y es redarguirnos de pecado. Redarguirnos de pecado es ese sentido que Él pone en nosotros de decir, estás pecando, pero nos lo hace saber con dolor. Y nos trae además convicción de pecado. Eso quiere decir que convence o persuade nuestra alma, de tal forma que no justifiquemos ningún pecado, sino que digamos, sí he pecado. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién nos puede dar dolor por el pecado? Convencernos y ya decir, no, es que no lo voy a justificar. He pecado contra el Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo.
Y además, hermanos, Él fortalece nuestras resoluciones que tomamos para darle la espalda al pecado. Si Él nos dejara solos en las resoluciones y decir, bueno, ya no quiero pecar aquí, nos dejara solos, inmediatamente volveríamos a untar nuestras vidas con el pecado, pero Él fortalece esas resoluciones en el alma. Por estos asuntos tan importantes, tan importantes de los que no pudiéramos exagerar, es un acto de suprema torpeza y locura contristar al Espíritu Santo. Eso es lo más loco y torpe que pudiéramos hacer, el cual, como vimos, hemos recibido de Dios. Hay un autor, bueno, los antiguos pastores pensaban esto: el peor mal temporal de un hijo de Dios es vivir con el ceño fruncido de Dios sobre él. Ellos pensaban que así un creyente no experimentara ninguna otra consecuencia temporal por sus pecados. El solo hecho de vivir bajo el ceño fruncido de Dios, es decir, bajo su desaprobación, esa es una terrible consecuencia del pecado en un hijo de Dios. ¿Sabe qué es andar con el ceño fruncido? Es cuando algunos ya tenemos una línea aquí, ¿no? De tanto fruncir el ceño. Es andar bajo la mirada de desaprobación de Dios. Es que tú como creyente puedas vivir y sepas que todos tus caminos Dios los desaprueba. Muchos creyentes van a ir al cielo bajo la mirada desaprobadora de Dios en muchos de sus caminos. Quizá antes de morir un creyente en esta situación tenga que decir como Jacob: mis días han sido pocos y pesados y duros para mí, porque has desafiado a Dios toda tu vida y Él va a hacer sentir su desagrado sobre ti. Vivir con el ceño fruncido de Dios, es decir, vivir contristando el Espíritu a causa de estar abrazando, anidando o atesorando un pecado, negándose al verdadero arrepentimiento, es el peor de los males temporales que un hijo de Dios pueda experimentar. Tú puedes vivir y pasar a la eternidad con una enfermedad crónica, dolorosa, pero bajo la mirada agradable, bajo el rostro sonriente de Dios. Y eso hará endulzar todas tus amarguras, pero jamás vas a disfrutar nada en este mundo, porque Él va a amargar todas tus felicidades si andas bajo el ceño fruncido de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo es entristecido en la vida de un creyente? Bueno, vimos lo primero, por rebeldía y obstinación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando un creyente se niega a obedecer a Dios, cuando un creyente no corresponde adecuadamente a un favor recibido, cuando un creyente tienta a Dios, cuando un creyente se tapa los oídos a la palabra de Dios predicada, o cuando permanece en un pecado negándose al arrepentimiento, más bien justificándolo. Cuando hay una negación a ser escrupulosos en santidad, todo eso es vivir en obstinación y rebeldía. Luego también vimos que el Espíritu Santo es entristecido por liviandad espiritual en los creyentes. ¿Y qué vimos allí? Vimos que esta liviandad se puede expresar en menospreciar de alguna forma el sacrificio de Cristo en la cruz, como si su sacrificio hubiera sido cualquier cosa que hubiera pasado en la historia. También por liviandad un creyente puede contristar el Espíritu al menospreciar la obra de gracia en su corazón, como si lo que hubiera ocurrido en su corazón hubiese sido cualquier cosa. Es decir, cuando tratamos a nuestra alma como nunca trataríamos a nuestro cuerpo. Y por último, por apartarnos de forma liviana de los medios de gracia. El Espíritu Santo es
contristado cuando nosotros mismos decimos cuándo queremos aprovechar los medios de gracia y hasta qué medida. Cuando aprovechamos los medios de gracia como el supermercado. Cuando entras al supermercado, ¿estás obligado a consumirlo todo o a llevar de todo una cosa? ¿No? Tú entras al supermercado siendo dueño de tu dinero, siendo consciente de tu necesidad, así que tú vas a ir y coger lo que tú crees conveniente. De esa forma, si uno se acerca así a los medios de gracia, contrista al Espíritu Santo, porque ¿quién sabe lo que tú necesitas? ¿Tú mismo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Así que si Él dice, es necesario orar a diario, es necesario leer la Escritura, es necesario congregarte, y entonces tú dices, hoy voy a tomar esto, pero esto no. Esto lo hago arbitrariamente. Eso es apartarnos livianamente de los medios de gracia y el Espíritu Santo se ha de contristar. Y hoy, por último, vamos a ver que el Espíritu Santo es entristecido cuando los creyentes tienen amor por el mundo. Y entre paréntesis, aun si ese amor es secreto en el alma. ¿Qué otra cosa pudiera entristecer el Espíritu Santo en un alma de un creyente? Cuando ve que hay amor por el mundo, así este amor esté en lo profundo de su corazón y nadie más lo sepa, nadie más lo sepa. Ahora, para entender esto, debo aclarar que es la palabra mundo. La palabra mundo en la Biblia, como muchas otras palabras, no tiene un solo significado. La palabra mundo en la Biblia significa muchas cosas. Puede ser el planeta, es decir, mundo. Puede ser el conjunto de humanos que viven en el planeta, así mundo. Puede ser los gentiles en relación con los judíos, salvación solo para los judíos, no, también para el mundo, es decir, para los gentiles. Pero cuando la Biblia habla en general de mundo como algo malo, y cuando le da una connotación moral, espiritual, pero negativa, escúchese bien, cuando la palabra mundo está relacionado con algo moral, con algo espiritual y de forma negativa, su significado es obvio que no significa el planeta. Así que no es que Dios no quiera que amemos el planeta o la gente que está dentro, no. Cuando la Biblia habla de forma moral, espiritual y negativa de mundo, se refiere, escuche bien, a la mentalidad y valores de aquellos que solamente piensan y se preocupan de las cosas terrenas y temporales en detrimento de las cosas espirituales y la vida venidera. La palabra de Dios se refiere a mundo como a la mentalidad y valores de aquellos que solo piensan y se ocupan de las cosas terrenas en detrimento de la vida venidera, que vuelcan su atención a las cosas de este mundo y no a las del cielo, que piensan más, cuyo pensamiento más recurrente es lo pasajero, no lo eterno. Es aquel pensamiento, aquella mentalidad, aquellos valores que nos llevan a ocuparnos más del cuerpo que del alma y de agradarnos a nosotros mismos más que agradar a Dios. Cuando la Biblia habla de mundo, estamos hablando de toda una estructura que se ha levantado con filosofías, valores, objetivos, hábitos, costumbres, opiniones, prácticas, ideales, gustos, que no se conforman a la palabra de Dios, que no tienen que ver con los valores espirituales y eternos. En este sentido, la palabra mundo es algo terriblemente malo. Y es cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:17 exhorta a qué. Dice 2 Corintios 6:17, quizá un texto muy conocido, por lo cual salid de en medio de ellos
Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Desde esta perspectiva de la palabra mundo, ¿qué nota que la Biblia dice? ¿Cuánto nivel de tolerancia debemos tener con respecto al mundo en este sentido? Salid de ello, ni siquiera que toquéis, ¿sí? No sé si usted allí mismo piensa en Sodoma y Gomorra, cuando el Señor le dijo, ni siquiera miren hacia atrás. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? No era solo ver hacia atrás, sino que quizá el pecado era mirar y decir, ay, lo que hemos dejado. O quizás la Escritura esté pensando en Acán, el que vio el anatema, algo que había producido pueblos que eran enemigos de Dios, y ¿qué hizo? No, pero es que quemarlo, destruirlo, dañarlo, no es mejor tenerlo. Quizá cualquiera de esas dos cosas esté en mente del apóstol. ¿Y cuál es la idea? Salgan del mundo, no tengan nada que ver con el mundo así definido, como lo hemos definido. Tengo en mi poder aquí 20 testigos que pueden testificar uno a uno que el mundo en ese sentido es malo, perverso, peligroso, engañador, resiste a Dios, a la verdad, daña a los cristianos, y que solo hay una cosa que el creyente puede hacer frente al mundo: huir con asco. Pero no voy a llamar a mis 20 testigos esta mañana a testificar. De estos 20 voy a llamar a 5 testigos a testificar en esta plataforma, y el primero es Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo se traduce en otras partes como mundo. Es la misma palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ves que dice la Escritura? Hermanos, cuidado, deben andar muy pendientes, porque el mundo es un poderoso molde que te puede dar la forma de tu vida espiritual. No te das cuenta, pero el mundo está actuando todos los días. El mundo va a arrimar sus moldes a tu vida, siempre, siempre, todos los días, muchas veces al día, el mundo va a arrimar el molde. ¿Y qué dice la Escritura? Que el creyente debe sacudirse. ¿Cómo? Sometiendo su entendimiento a la palabra de Dios. El mundo es malo, y dice la Biblia, no se conformen, no sea que un día se despierten un poquito más parecidos al mundo que a Cristo. Mi segundo testigo es Gálatas 1:4, y aquí ya nos vamos a meter con el propósito del plan redentor. Gálatas 1:4, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bueno, ¿para qué Cristo te diste por nuestros pecados? Mire, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, por todo aquello que Cristo se entregó en la cruz, eso es muy importante, ¿no cree? Ahora, una de las cosas por las que Él se entregó en la cruz fue para librarnos del presente siglo malo. Piensa en los ángeles que tomaron de la mano a Lot y a sus hijas y dijeron, nos vamos, ya no más, porque es que Lot estaba como indeciso. ¿Qué hicieron los ángeles? Tomaron de las manos y nos vamos. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo no puso una nueva consideración. Cristo no murió en la cruz para decir, bueno, antes tenías solo una opción de vivir, el mundo. Ahora tienes otra opción de vivir, Cristo. No, ahí dice que Él se entregó para librarnos. Se entregó para eso. A menos que creamos que la sangre de Cristo corrió en vano, entonces la sangre de Cristo hace eso. Saca y libra a la gente del mundo. Santiago 4:4, que hoy leímos. Santiago 4:4. Bueno, en el original no dice almas, pero adúlteras o infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Esto se pone peor, ¿no? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto se lo dice a creyentes. Le dice, hey, no puedes tú pensar que vives sirviendo a dos señores. La verdad es esta: o amas a uno y aborreces a otro, o aborreces a uno y amas a otro. Tú no puedes decir, amo a Dios, pero tengo amor por el mundo. No, eso es una especie de adulterio. Ya cuando eres adúltero, ya no eres fiel a la primera, o sea que ya has quebrantado. Eso significa que eres fieles a la segunda. Eso es adulterio. Así que el Señor dice, ¿no sabéis este principio espiritual? Que si tú llegas a tener amor por el mundo en tu alma, no solo tú te constituyes en enemigo de Dios, Dios se vuelve tu enemigo. Amas al mundo y Él será tu enemigo. Se presentará como tu enemigo. Primera de Juan 2:15. Son algunos testigos que he querido llamar esta mañana para que nos testifiquen qué es el mundo. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo, escuchen, todo lo que hay en el mundo, sean los deseos de la carne, sean los deseos de los ojos, sea la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hay en el mundo de rescatar, hermanos? ¿Alguna idea, alguna filosofía, algún método, algún objetivo, algún propósito, alguna herramienta, alguna palabra? ¿Qué hay de rescatar? ¿Qué dice Juan? Todo lo que tiene el mundo, todo, es malo. No proviene de Dios. No proviene del Padre. No amen al mundo. Y primera de Juan 5:19 ahí mismo. Escuche esta sentencia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, en ese sentido, está bajo el maligno. Todo lo que hay allí es malo y todo lo que hay allí está bajo el maligno. Si pudiéramos condensar el resultado y la enseñanza de estos testigos y de los 15 más que tengo, y si usted quiere se los puedo dar después, tratan esto: el gran peligro y miseria que es el mundo para el alma y la obligación que tiene el creyente de separarse del mundo en este sentido. Ahora usted preguntará, bueno, entiendo el punto, pero ¿qué es lo malo del mundo? ¿Por qué tanta insistencia en huir, en pensar del mundo como algo malo, que ni siquiera es bueno tocarlo, ni siquiera rescatar algo del mundo? ¿Por qué no tener ni siquiera un puntito de identificación con respecto al mundo? Bueno, la palabra de Dios, Dios mismo, es completamente contrario al mundo. Es decir, Dios mismo no es solo la palabra de Dios, pero Dios mismo en su ser es completamente distinto a la estructura del mundo. Por lo cual la palabra de Dios va siempre en contra del mundo. Jamás, no piense esto, no piense que la palabra de Dios va en un sentido, el mundo en otro sentido, pero distanciado. Si hemos entendido la Escritura, lo que quiere decir es que el mundo va en contra y siempre va a buscar es combatir al Señor. ¿Me hago entender? Usted puede estar en el río aparte, ¿verdad? Yo ando por este río, usted por este río, podemos ir allí, usted va para otro lado, yo voy para otro lado, pero no nos hacemos daño. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios y su palabra es algo que se va a encontrar siempre con el mundo en lucha, se van a sacar chispas, por así decir. No es el barquito en el río pandito y tranquilo, no. Es en alta mar que se encuentran estos dos principios chocando.
Piense esto, por ejemplo, el cristiano tiene a Dios por padre, el mundo tiene como padre al diablo. ¿Qué se parece eso? ¿Dónde ve la identificación? No, no hay nada, ¿verdad? El cristiano tiene la palabra de Dios como su fundamento de lo que se debe creer y hacer. El mundo tiene su propio pensamiento de lo que se debe creer y hacer. Es más, contradice en todo punto la Biblia. El cristiano tiene unos valores, unas prioridades. El mundo tiene otras. Pregúntale al mundo. Si en lo primero está el alma, el reino de Dios y su justicia, ¿qué dirá el mundo? No, ¿qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? ¿Nota? ¿Hay una identificación acaso en eso? Por supuesto que no. El cristiano tiene una manera de pensar y ver el mundo distinta. El cristiano tiene una meta, hermano. ¿Cuál es su meta? ¿Para qué está aquí usted? No aquí en la iglesia, pero ¿para qué está usted aquí en el mundo? ¿Cómo se ve usted mismo? ¿Para sacar adelante sus proyectos? Eso es lo que piensa el mundo. Estamos aquí para glorificar a Dios. Estamos aquí para promocionar el evangelio. No se parece. El mundo promueve tu reino, tus proyectos, tus objetivos. Dios promueve su reino, sus objetivos, lo suyo. ¿En qué se parece tu reino al reino de Dios? No mucho, ¿verdad? No. Tenemos, hermanos, pensamos lo mismo acerca de la creación con los del mundo. ¿Pensamos exactamente lo mismo? No. Usted ve el cielo y dice, qué bueno es Dios. El del mundo ve el cielo y dice, casualidad, evolución, qué sé yo, lo que puede decir él. Hermanos, ¿pensamos lo mismo de la familia que los del mundo? ¿Pensamos que el mundo piensa que la familia es una institución divina dada y reglamentada por Dios con sus propios objetivos, sus propios roles? ¿Eso piensa el mundo? No, el mundo no piensa eso. ¿Qué piensa el mundo de la Biblia? ¿Qué piensa el mundo del día domingo? ¿Qué piensa el mundo del día domingo? Es el día de mi descanso, el día para sacar a pasear el perro, salir a echarme una bronceada. Eso es lo que piensa el mundo. ¿Qué piensa Dios del día de reposo? ¿Se parece en algo? Por supuesto que no. ¿Compartimos las mismas prioridades que los del mundo? ¿Qué es más importante para ti en tu sistema interno de valores? ¿Qué es importante? ¿Es lo mismo que del mundo? ¿Compartimos acaso afanes? ¿Son los mismos afanes? Por supuesto que no. El creyente está afanado, dice la Biblia, por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por buscar el reino de Dios. El otro está afanado por comer, vestir, tener. Hermanos, nosotros andamos hoy suspirando por el cielo. Ellos van al infierno y están felices yendo al infierno. Mi pregunta es, ¿en qué se parece lo uno y lo otro? En nada, en nada. Ahora, piense esto. No ser enemigo del mundo con todas las fuerzas es ya un acto de desobediencia a Dios. Piense esto. No ser enemigo del mundo ya es un acto de desobediencia a Dios. Dios no nos manda a tolerar el mundo. Dios nos manda a odiarlo. ¿Lo leyó? Usted no debe ser amigo del mundo, dijo Santiago. Esa es otra forma de decirle que usted debe ser enemigo del mundo. Así que usted no puede ser indiferente. Lo que haga el mundo allá no es conmigo. No, usted debe ser su enemigo. Ya no ser, escuche bien, ya no ser enemigo del mundo es un acto de desobediencia a Dios. Pero amar el mundo, amarlo, es un acto mayúsculo de ofensa al Espíritu de Dios. Vea, hermano, no cargar con odio hacia el mundo, eso ya es malo. Eso ya es perverso, eso es desobediente. Pero cargar amor por el mundo, amor, eso es desafiar abiertamente a Dios con mayúscula.
El creyente que no crece en odio y distancia del mundo ya convive con un pecado, ¿no cree? El creyente que no crece en odio y distancia del mundo ya convive con un pecado, pero el que lo ama, traiciona con mayúscula la obra de Dios en su corazón. Bien, ¿cómo se puede manifestar este amor por el mundo? Porque alguno puede decir, gracias a Dios, pues yo no amo al mundo, no, eso no tiene que ver conmigo. Bien, ¿cómo se manifiesta el amor por el mundo? Hermanos, el amor por el mundo se puede manifestar en no ver malo lo que Dios llama malo. Ahí se manifiesta el amor secreto por el mundo. ¿Qué es lo malo de no ir el domingo a culto? ¿Qué es lo malo? Está bien que yo estuviera como una práctica, pero no es mi práctica. ¿Pero qué es lo malo? Dios dice, sí. Tú dices, no. ¿Ves qué pasa en el pensamiento? Cuando tú puedes decirle algo que Dios dice malo, tú puedes decir, ¿cuál es el problema? Porque allí el mundo, el amor del mundo ya está obrando. Peor, el amor del mundo se expresa cuando racionalizamos a favor del mundo y en contra de Dios. ¿Cómo puedes llegar a mirar algo que Dios dice que es malo como bueno, por un producto de racionalizarlo y convencerte a ti mismo con tus propios argumentos, persuadiendo tu propio corazón de que lo que Dios dice que es bueno no es tan bueno y lo que Él dice que es malo no es tan malo? También cuando hay un anhelo por tener, hacer y pensar como el mundo. Es decir, cuando tú haces tu estilo de vida, tu forma de vivir, no mirando la Biblia, sino mirando el mundo. ¿Cómo dice el mundo que debes hacer tu vida? ¿Qué el mundo te pone a hacer para decir que estás bien o estás progresando? ¿Cuál es la estructura que el mundo ha planeado desde que naces hasta que mueres? ¿Cuáles son esos pasos que el mundo te dice que debes seguir para ser bueno y exitoso? Bien, cuando tú armas tu vida mirando el mundo y no la Escritura, amas el mundo y hasta allí todo eso se puede tener sin pararse uno de una silla, porque se tiene aquí y aquí. Es terrible ver la cantidad de creyentes que con la boca dicen vivir para el reino de Dios, pero siguen juicioso la estructura que el mundo les ha preparado allí. Yo estoy aterrado en verdad de ver un ejemplo. Yo me he cargado con esto esta semana y gracias a Dios por esas cosas, pero le he dicho a mi esposa, tengo una fuerte carga por la juventud en nuestras iglesias. ¿Qué los veo haciendo? Antes, un hombre a los 20, 21, 25 años se preguntaba, ya yo debo estar casado y la familia y qué, como que era lo común, ¿no? Hoy tú ves que aún en nuestras iglesias, hermano, las mujeres están muy cómodas, solas, viajando, conociendo, haciendo sus carreras, etcétera. Y yo digo, ¿de dónde has sacado ese modelo de feminidad? ¿De dónde? Dímelo, dime si es de la Escritura. Yo veo a nuestros jóvenes muy, no quizá en esta iglesia, aquí tenemos jóvenes muy jovencitos todavía, pero estoy pensando en esto. Llegas a los 30, 40 años, ni siquiera ves la necesidad de formar una familia, pero viajas, pero conoces, y eso es lo que publicas, y el Señor me permitió esto. Y mi pregunta es para estos jóvenes, ¿de dónde sacas la estructura de vida que estás viviendo? No de la Biblia, del mundo. Del mundo, la estás teniendo. Y sabes, luego nadie traiciona su corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Que el corazón da frutos. Y entonces, ¿qué ves? Frutos acordes. ¿Cómo se muestra el amor por el mundo? En la manera que tú ocupas tu tiempo, en las cosas en que tú inviertes tu dinero, en las conversaciones que tienes, cómo orientas tu vida, en aquello a lo que le das prioridad, en el amor al dinero, en el amor a las posesiones, en enredarse en ocupaciones y diversiones
que te apartan del Señor, en la consecución de amistades que son enemigas de Dios. Tú no traicionas el corazón. Si amas el mundo, eso resultarás haciendo. Alguien te puede mirar y decir, tú andas conforme el mundo. Tienes los mismos afanes, te preocupan las mismas cosas, te hacen reír las mismas cosas, te esperanzas con las mismas cosas del mundo, inviertes tus recursos, inviertes tu vida en lo mismo que lo hacen los que van a ir para el infierno. Tú no puedes decir, pero yo no ando en pecados escandalosos, yo soy fiel a mi esposa, yo tengo buenos hijos. Sí, no es eso, no es lo escandaloso, es la orientación actual que tienes de tu vida. Amas el mundo, pues tienes lo que el mundo tiene y haces lo que el mundo hace. Eso es lo que pasa con el amor secreto al mundo. El espíritu ya está ofendido cuando un creyente no odia eso, pero es contristado enormemente cuando ve amor y anhelo por las cosas del mundo. Piensa en esto, hermano. Un ejemplo hipotético. Piensa que se te da la facultad en épocas de Navidad o cumpleaños de escuchar el corazón de tu hijo cuando le das un regalo. Y entonces das un regalo, quizá él te había pedido y agotado la paciencia, que él quería la bicicleta de las luces o el Xbox o lo que, qué sé yo, un celular, una tableta, no sé, pero tú ya le llegaste con un suéter, un saco, y quizá tú misma lo tejiste. Está bien. Y si Dios te diera la oportunidad de escuchar el corazón de tu hijo en ese momento, quizá él diría, escucharías así, el corazón, no sus labios. Tan feo este regalo que me dieron mis padres. Qué pena, hubiera querido algo mejor que esto. ¿Cómo me gustaría ser hijo de otra persona para que me diera lo que yo quiero? Yo le pido a mi tía y ella siempre me da, ¿por qué no fui hijo de mi tía? ¿Cómo suspiro? Miro al lado y a Juanito, mira, está allá al frente con su super bicicleta y yo aquí con mi saco atrás de la ventana. Eso sí, ese sí es un regalo, pero esta es algo feo. Ay, si me hubiera tocado otros padres. Otros regalos me tocarían entonces. Voy a reírme hipócritamente delante de mis padres para no ganarme el sermón de la gratitud, pero estaré triste en mi corazón. Quizá ni siquiera le diga a mis amigos lo que me regalaron, porque entonces se me burlarán. ¿Qué te regalaron? Un saco. No lo diré, voy a desviar la atención cuando me pregunten. ¿Qué pensarías tú, qué sentirías tú si escucharas eso del corazón de tu hijo? Una profunda tristeza. Si supieras que este saco que tejí, no lo tejí en una semana. Duré tiempo haciéndole y te lo tejí porque continuamente te enfermas de la tos, de la gripa y quería hacer algo para ti, algo que recordaras como hecho de mis manos. Yo hubiera podido comprar ese saco, pero te lo hice con cariño. ¿Me hago entender? Cosas así, estarías lastimado. Pero piensa en que el Espíritu Santo escucha el gemido de tu corazón sin que se articulen palabras. Y aquí sí ya no estamos hablando de un ejemplo hipotético, ¿sabes? Escucha el testimonio de la palabra de Dios. Salmo 38, 9. Salmo 38, 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Hermano, usted no tiene que hablar nada. Dios sabe cuáles son los deseos de su corazón. Dice que con la palabra en boca de 2 o 3 testigos consta para toda cosa, ¿no? Salmo 94, 9. Salmo 94, 9 al 11. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la conciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y el Salmo
139:4, que nos está dado para confortarnos en la fe, pero aún así, mire el principio. Salmo 139:4, porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esa es otra forma de decir con estos tres testigos que Dios escucha como un grito en sus tímpanos lo que usted desea y piensa. No necesita hablar. Así que aquí no es un ejemplo hipotético. ¿Qué tal? Imagínese qué tal el Espíritu Santo escuchara los gemidos del alma. No, hermano, es precisamente eso lo que hace. Él sabe qué es lo que usted desea en este momento. ¿Qué escucha el Espíritu Santo qué escucha de tu corazón por la porción que te tocó en la vida? Sí, con tu estrato, con tu salud, con tu apariencia. ¿Qué escucha el Espíritu Santo de tu corazón con la porción que te tocó en la vida? Si hubiera sido, si hubiera tenido, si quizás. ¿Sabes? Eso se lo gritas al Espíritu Santo sin abrir tu boca. ¿Qué le gritas con megáfono a los oídos de Dios cuando recibes tu salario? Cuando miras la casa del vecino no creyente. Cuando tú contemplas tus propias posesiones. Cuando tú contemplas la manera de ser de algunos no creyentes. Cuando los miras en sus viajes, en su manera de disfrutar el domingo, ¿qué escucha el Espíritu de Dios desde tu corazón? No lo necesitas decir, pero ¿qué escucha de tus deseos, de tus anhelos? ¿Qué es lo que gimen tus anhelos dentro de ti? Ay, si tuviera la finquita de retiro y me dedicaría a descansar egoístamente, pero la porción que me tocó en esta vida, no puedo vivir egoístamente. Me tocó estar aquí. ¿Cómo anhelo lo que tiene mi vecino inconverso? Que yo sé que va para el infierno, pero cuánto anhelo lo que tiene mi vecino. Si no tuviéramos que ofrendar y ayudar a los pobres, me alcanzaría para tal o cual cosa. Si no hubiese ese día del Señor, no estaría aquí, ¿no? Estaría, mire ese sol que nos tocó, ¿cómo estará en Melgar? ¿Cómo estará en Melgar? ¿Qué mira el Señor en tu corazón? ¿Qué le estás gritando ahora contigo? Cuando ves el plato, a todos nos gustaría el plato con 5 cosas encima, de diferentes colores, pero ¿qué si hay 2 cosas allí? ¿Qué escucha de tu corazón? ¿Qué es lo que tus gemidos le comunican a Él? Ya, no odiar el mundo es un pecado, pero amarlo. Quien tuviera una casa, la Biblia dice que no deberías estar preocupado por eso, ¿sabes? Pero tú dices, ¿cómo sería vivir en un apartamento así y así? ¿Cómo sería tener una cuenta con dinero que continuamente le esté llegando? ¿Cómo sería? ¿Piensas que esos pensamientos no ofenden al Espíritu? ¿En verdad lo piensas? ¿Piensas que puedes pensar, si tuviera lo que Él tiene? Si no tuviera esto, si hubiera salido así, ¿no crees que el Espíritu se contrista? Es como si el Espíritu Santo dijera, mira, te he dado lo que no le daré a la mayoría de gente en el mundo ni en la historia, una salvación por gracia. Te he perdonado en tus pecados. Ya no serás visto como un hombre culpable, como una mujer culpable. Te he aceptado como uno de mis hijos. Mira cuántos hay hijos míos en el mundo y encontrarás que es solo un remanente. Tú estás dentro de este remanente. Mi sangre, la sangre del Hijo de Dios, se entregó por ti para rescatarte, para darte una nueva manera de vivir. Tú serás ahora heredero de la vida eterna. Pero tú lo miras y dices, tan bonito ese saco, pero me hubiera gustado otra cosa. Linda la salvación, gracias. Si no la tenía.
Pero mira mi situación actual que no tengo, que no alcanza. Quisiera ser así, quisiera tener tantos estudios como me quepan en la cabeza, pero ay, no puedo. Mira el salario, me gustaría tener el salario de los congresistas y trabajar como ellos, es decir, nada. ¿Entiendes? ¿Qué le comunicas al Espíritu Santo? ¿Qué piensas que el Espíritu Santo percibe cuando trae delante de ti los dones de la salvación y tú suspiras diciendo, ay, si hoy estuviera en otro lugar, en este domingo, si tan solo pudiera cambiar el carro que tengo, si pudiera chapar el piso, oh, cómo me duele no hacerlo, si no ofrendara quizá me colaboraría, pero tengo que hacerlo. Oh hermanos, yo les he dicho que podemos contristar al Espíritu Santo de forma masiva y esta es una manera de hacerlo. No podéis servir a dos señores, Iglesia Bautista Reformada de Sur. O amas a Dios y estás satisfecho en Él, o amas al mundo. Que el Espíritu Santo no quite su luz de este lugar por resistirla. Que el Espíritu Santo no abandone esta iglesia local. Porque mira amor del mundo en nuestras almas. Él puede fruncir su ceño y pasarnos a la eternidad como una iglesia pálida y pobre en el espíritu por amar al mundo. Así que él diría, ¿quieres el mundo? Ok, adelante, haz lo que quieras hacer. Pero en cada segundo tendrás mi ceño fruncido sobre todos tus caminos. Moisés, hermanos, dice la Escritura, en un momento de su vida, en unos pocos minutos, tuvo que decidir. Escuche bien lo que tuvo que decidir. O me quedo en Egipto disfrutando de lo que es ser el heredero al trono, o comparto mi vida con el dolor del pueblo de Dios. Escuche bien. Ni siquiera comparto mi vida con el pueblo de Dios, no. Comparto mi vida con su dolor. ¿Qué hizo él? Dice la Biblia que tomó la decisión mirando al invisible y decidió compartir su vida con el dolor del pueblo de Dios. Quizá, hermano, quizá tengas que amputar muchos planes y deseos que ya tienes para tu vida para manifestar un amor real por Dios y no por el mundo. Y si querías tener un gran edificio como casa, pero por apoyar la obra del Señor te quedarás con tu casa modesta. Y si esa es tu manera de manifestar tu odio hacia el mundo y tu amor por el Señor, hazlo así. Y no esperes que te van a aplaudir, porque eso es lo que hacen los cristianos en toda parte del mundo. Estoy aterrado de ver que en Latinoamérica la gente no hace lo que en otras partes hace. Hay gente que se cambia de ciudad de vivir con tal de estar al lado de una iglesia donde se predica la sana doctrina. Aquí hacemos lo contrario. Nos trasteamos a otro lugar y después decimos, ¿verdad? Iglesia por aquí no hay. ¿Entiendes lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dímelo de tus labios. ¿Qué es eso? ¿Amor por qué? Por el mundo. Hay gente hoy en la actualidad que se quita un brazo, metafóricamente hablando, para seguir a Cristo.
Yo conozco casos, y te los puedo decir, de gente que deja sus empleos en otro lugar, acepta uno más modesto. ¿Con qué fin? Mira, te voy a contar esto. Conocí por la gracia de Dios unos creyentes que para asistir a una iglesia bíblica pagan $70 cada vez que van a ir a la iglesia. Tienen que pasar por 2 peajes, ¿sabes? Es hora y media de camino. $70 cada vez que van a la iglesia. Y están en el culto de oración y están en el día del Señor mañana y tarde. ¿Sabes cuánto es eso? 210,000 pesos. Son 420,000 pesos semanales. Es un poco de plata al mes. Y yo les pregunté, mis hermanos, ¿no había otra opción? Entonces me dijeron, hermano, en este lugar se predica la palabra de Dios. Nosotros tenemos los medios económicos para ir a vivirnos a otro lugar, pero la iglesia, yo no le hablo cosas que me estoy imaginando. Hay gente en otra parte del mundo amando a Dios, aborreciendo al mundo. Por eso digo que el Señor tenga misericordia, porque su Santo Espíritu ve que hay eso en otro lugar y en nosotros no. Él puede quitar la luz de este lugar si contristamos su Santo Espíritu, amando más el mundo. Pero en todo, hermano, tenemos siempre la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados. Y si el Señor hoy ha mostrado su amor por el mundo, vuélvase a Cristo, arrepiéntase y apártese del pecado. Haga lo que tenga que hacer, pero no contriste el Espíritu Santo. Oremos.